Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase 17 de Química. Mi nombre es Susana y soy parte de la Liga STEAM. Hoy veremos el tema propiedades, preparación y uso de los éteres. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos qué propiedades químicas y físicas tienen los éteres, cuál es el uso de los éteres en la industria, cuál es el uso de los éteres en el proceso de preparación de adhesivos, ¿y cuál es el grado de toxicidad de los éteres? Bueno, vayan por un cuaderno y un lápiz para tomar apuntes. Quédense con nosotros que hoy aprenderemos mucho. Comencemos. Para empezar, veremos qué son los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos cuya molécula se ve de esta manera. Un radical unida a un oxígeno unida a otro radical. Estos radicales pueden ser un grupo alquilo o un grupo arilo. No debemos olvidar que un grupo alquilo es una ramificación orgánica cualquiera, mientras que un grupo arilo es un derivado del benceno. Por ejemplo, podemos ver el etoxietano. El etoxietano es una molécula de oxígeno que a un lado tiene 2 átomos de carbono y al otro lado tiene también 2 átomos de carbono. Este compuesto también lleva el nombre de éter etílico. Otro ejemplo va a ser el metoxibenceno. En este caso, la molécula de oxígeno a un lado solo tiene un átomo de carbono y al otro lado tiene un benceno. Este compuesto químico también lleva el nombre de fenilmetiléter. Recordando que cuando el benceno se encuentra como ramificación, este lleva el nombre de fenil. ¿Cómo se forman los éteres? Los éteres tienen varias maneras de formarse en la industria, pero uno de los métodos más sencillos y menos costosos para la síntesis de los éteres es la condensación o la deshidratación biomolecular catalizada por un ácido. Catalizada o catalizador significa que hace más rápida la reacción. Esta puede ser un compuesto químico o una sustancia inerte. De la deshidratación unimolecular sale un alqueno y compite en una deshidratación biomolecular para generar el éter. Para formar un éter necesitamos un alcohol primario, recordando que un alcohol primario va a ser cuando el grupo oxidrilo se encuentre en los extremos de la cadena. Este debe tener una temperatura adecuada. De lo contrario, la reacción procedente es de eliminación y formará muy pocas moléculas de éteres. Sigamos con sus propiedades físicas y químicas. Para empezar, los éteres son bastante estables, no reaccionan fácilmente y es difícil que se rompan los enlaces oxígeno-carbono que tienen en su interior. Segundo, son utilizados como disolventes de tipo inerte en reacciones orgánicas. Estas sustancias de tipo inerte no reaccionan químicamente ni tampoco alteran la naturaleza del soluto. También necesitan una fuente de calor para poder reaccionar. Esto debido a su baja reactividad. La fuente de calor puede ser una estufa o una lámpara la cual genere calor constantemente. Ahora hablemos de sus propiedades físicas. Para empezar, los éteres tienen una forma molecular muy parecida a la molécula del agua, la cual tiene un ángulo de 104,5 grados. Tiene una estructura angular con un átomo de oxígeno de hibridación sp3. Los éteres son compuestos polares. No cuentan con un grupo oxidrilo o hidróxido como el caso de los halcones, ya sea primario, secundario o terciario. Es decir, que tendrán una resultante vectorial de los enlaces polares carbono-oxígeno. Hablando de su temperatura de ebullición, los alcoholes tienen una temperatura de ebullición mayor que de los éteres, como por ejemplo el punto de ebullición del éter dietílico, cuya estructura es carbono-hidrógeno 3, carbono-hidrógeno 2, unida a un oxígeno y esta unida a un carbono-hidrógeno 2, carbono-hidrógeno 3. Y el N-butanol, cuya estructura es carbono-hidrógeno 3,
carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2 y un carbono hidrógeno 2 unido a un grupo oxidrilo. En este caso, el éter dietílico tiene un punto de ebullición de 34,6 grados centígrados y el N-butanol tiene 117,7 grados centígrados. Los éteres son solubles en agua, esto debido a su puente de hidrógeno, que se establece entre los hidrógenos del agua y el oxígeno. Vamos por nuestra pregunta. ¿Los éteres son moléculas reaccionantes? Inciso A, sí. Inciso B, no. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso A. Sí, los éteres reaccionan pese a ser moléculas estables y de baja reactividad, siempre que se les añada una fuente de calor. Empecemos con qué uso industrial tienen los éteres. En el caso del éter difenílico, cuya estructura es carbono 6, hidrógeno 6, dos veces unida a un oxígeno, el éter difenílico, debido a su alto punto de ebullición y a su estabilidad térmica, se usa como líquido calefactor en instalaciones industriales en lugar de vapor de agua. Cuando hablamos de deshidratación de éteres, nos referimos a la reacción de un alcohol más un ácido que nos dará un alqueno por la pérdida de una molécula de agua. Estos alquenos son utilizados para la obtención de éteres. Debido a su baja reactividad, los éteres son utilizados en perfumes, en disolventes de sustancias orgánicas en aceites, grasas, nitrocelulosas y en la resina que se utiliza en los dientes. Los éteres de corona, como en la imagen podemos ver, son estructuras las cuales forman como un círculo en forma de una corona. Se usan para eliminar elementos radiactivos, como por ejemplo el cesio, cuyo símbolo es CS, y el estroncio, cuyo símbolo es SR. Un éter cíclico se utiliza en suelos, en textiles, en fumigación de alimentos y en esterilización de material biomédico. Esto porque el éter va pasando sin provocar ningún daño. Entre otros usos de los éteres tenemos que antes se usaba como analgésico quirúrgico por más de 100 años desde 1842, pero esto se dejó de hacer debido a que se probó que es un gas inflamable, por lo cual peligroso. También generaba vómito y malestar en los pacientes que se iban recuperando. También se usó o se usa también como antiinflamatorio abdominal para el proceso de parto, el cual sabemos que es muy doloroso, pero solo de uso exclusivamente externo. Vamos con nuestra pregunta. ¿Crees que aún se usa éteres como analgésico quirúrgico? Inciso A, sí. Inciso B, no. Tiempo. La respuesta correcta va a ser no. Como dijimos antes, los éteres son bastante inflamables y provocan malestares en los pacientes. Los éteres son utilizados en la elaboración de adhesivos. Los primeros pegamentos se hacían de carbohidratos y proteínas. Por ejemplo, la pasta de trigo se obtiene el gluten de trigo. El gluten de trigo es una pasta compuesta de carbohidratos pegajosa, la cual sirve para mantener unidas las partículas o moléculas del pan. Los pegamentos derivados de animales contienen un colágeno que tiene extracto de proteínas. Estas se obtienen del cuero de los animales, las pezuñas de los animales y de los tendones de los mismos. Este se usaba para unir madera,
pero provocaba muchos problemas, ya que este se evaporaba y generaba que la madera se separara o generara infiltraciones. Pero actualmente se sigue utilizando para la fabricación de instrumentos musicales finos. Un pegamento ideal, resistente, que cubra las cavidades y que sea resistente al agua fue un sueño durante muchos años, hasta que se descubrieron los epóxidos. Los epóxidos se adhieren casi perfectamente a cualquier superficie, no se evaporan, por lo cual no se encogen. Son tan fluidos y tan viscosos como pudiéramos desearlos. El mercado del pegamento del epóxido ha ido aumentando a nivel mundial al pasar los años. Pero ahora prestemos atención a esto. Las resinas epóxidas usan un prepolímero hecho de bisfenol A y epicloridrina. Si hacemos reaccionar el bisfenol A con la epicloridrina en presencia de hidróxido de sodio, vamos a obtener el diepóxido. No nos vamos a complicar en este momento con las reacciones internas. Lo importante es que el diepóxido en su estructura lleva moléculas de oxidrilo, lo cual significa presencia de alcoholes. Para evitar esta presencia de alcoholes o que sean perjudiciales, se las hace reaccionar con una diamina. A este proceso se lo conoce como curando. Las diaminas hacen algo muy gracioso cuando ven esos grupos epoxi en los extremos de los prepolímeros. Los pares de electrones de los grupos atraen todos los electrones de los átomos carbonos vecinos, lo que quiere decir que se unen a cualquier molécula de carbono que tengan alrededor. La diamina se adiciona o se junta a las moléculas de epoxi en los extremos una y otra vez, generando una molécula gigante como la podemos ver aquí. Esta molécula gigante deja de producir este fenómeno cuando se acaban uno de los reactivos. Lo importante de esto es su tamaño. La preparación de resinas epóxidas se les adiciona un exceso de epicloridrina para formar cadenas más cortas con epicloridrinas en ambos extremos y formar un compuesto o sustancia un poco más fluido. Estas sustancias fluidas nos ayudan a que sean más moldeables o sean más manejables para el uso adecuado que se les dé. En el caso de adhesivos epóxidos, dijimos que trabajan con resinas prepolímeras, que son las que explicamos anteriormente, pero también necesitan un endurecedor. El endurecedor puede ser cualquiera de una gran variedad de compuestos de características específicas, pero una de las más usadas son las poliaminas, que atacan el epóxido terminal iniciando la polimerización en los extremos y endureciendo el material. Vamos por nuestra pregunta. ¿Los epóxidos son considerados éteres? Inciso A, sí. Inciso B, no, pero son similares. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso A. Sí, los epóxidos son de la familia de los éteres cíclicos, así que sí son considerados éteres. Sigamos con qué peligros conlleva el uso de éteres y cuáles son los cuidados que debemos tener. El éter etílico, cuya composición es carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, unida a un oxígeno, y esta a la vez unida a un carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3, sus características son líquidos incoloros de olor característico, son menos densos que el agua e insolubles en ella, sus vapores son más densos que el aire y es obtenido como subproducto en la producción de etanol a través de la deshidratación de fase vapor del etileno. El éter etílico puede formar peróxidos inestables en presencia de luz y aire, los cuales explotan espontáneamente, específicamente cuando se concentran durante una destilación.
El éter etílico también puede reaccionar violentamente en presencia o adición de halógenos, derivados del cloro, bromo, trifluoruro de bromo y ácido permangánico. Los cuidados que debemos tener cuando usamos este compuesto es que debemos estar en áreas ventiladas. En el caso del laboratorio, trabajar con cámara de extracción de gases con el material necesario, que esto incluye guardapolvo, lentes, guantes y más que todo debemos evitar el contacto con nuestra piel. Al hacer trasvases está prohibido pipetear con la boca. Este proceso se debe realizar con el material adecuado. Es importante saber conservar estos compuestos. Estos se los pone en frascos oscuros, los cuales se conocen como frascos ámbar porque son sensibles a la luz. Vamos con sus peligros. Los éteres son inflamables y muy volátiles cuando forman peróxidos explosivos, los cuales pueden provocar incendios, y los vapores cuando llegan a un punto de ignición se prenden y se transportan, lo cual puede ser o puede llegar a ser mortal en áreas muy cerradas o muy secas. En términos generales, los éteres son moderadamente tóxicos. Pueden causar síntomas como narcosis, anestesia y solo en casos extremos la muerte. En el caso de ser inhalados, pueden causar náuseas, dolor de cabeza, pérdida de conciencia y también irritación del tracto respiratorio. Bueno, cuando tiene contacto con los ojos, produce irritación. Y en el caso de contacto con la piel, y más con piel sensible como la de nuestro rostro o la de nuestras manos, crea resequedad. Vamos con nuestros primeros auxilios. En el caso de ser inhalada, se debe transportar a la víctima a una zona ventilada. Y en el caso del contacto con los ojos, debe lavarse inmediatamente con una solución salina. Vamos por nuestra pregunta. ¿Los éteres causan daños al digerirlos? Inciso A, sí. Inciso B, no. O inciso C, muy poco. Tiempo. La respuesta correcta va a ser el inciso C. Muy poco, debido a que son estables, no causan mucho daño al organismo. Vamos con nuestro dato curioso. Como ya habíamos mencionado, el éter dietílico fue nuestro primer analgésico. Hace 200 años se realizaba sin anestesia cirugías, extracciones, amputaciones, extracciones de bilis y operaciones de cataratas. ¿Se imaginan? Estos procesos realmente eran una tortura. 2. El genial y controvertido Paracelso fue el primero en descubrir que un éter tenía propiedades analgésicas, pero recién en el 30 de marzo de 1842, el Dr. Crawford Wilson Long fue el primero en usar este compuesto como analgésico. Lo utilizó para sedar a un niño antes de extirparle un quiste en el cuello. En el libro Chapman nos da ciertas características de cómo manejar el éter. Este debía haber estado en frascos oscuros, porque como lo dijimos, son sensibles a la luz. El éter, para administrarlo, debería usarse un cucurucho. Un cucurucho era un instrumento el cual estaba hecho de papel periódico, el cual tapaba la nariz hasta la boca y de esta forma los vapores entraban para sedar al paciente. Pero las personas de ese entonces no creían en esto. Cuando la reina de Inglaterra, Victoria, decidió en 1857 tener al príncipe en un parto analgésico para no sentir dolor, las personas salieron en protestas, crearon revueltas y marchas, citando una frase bíblica que decía: Eva
parirás a tu hijo con dolor. Sorprendente, ¿no? Menos mal que ya no se piensa como en ese entonces. Actualmente los analgésicos son menos tóxicos, como el alonato y el enfluoronato. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos las propiedades generales químicas y físicas que tienen los éteres, el uso de los éteres en la industria, el uso de los éteres en el proceso de preparación de adhesivos y el grado de toxicidad de los éteres. Con esto habríamos concluido la clase del día de hoy. No se olviden repasar sus apuntes y nos vemos en la siguiente clase de química de la Liga STEAM.